Buenas, vamos a hablar sobre la publicidad de la audiencia de vista pública. Y eso lo encontramos nosotros regulado en el artículo 369, cuando se refiere a la publicidad. Pero en general, nosotros observamos que, que el juicio en general, se dice que el juicio es oral y público. La oralidad se refiere a que se debe desarrollar en forma verbal, es decir, en forma hablando, es decir, expresándose. Eh, y entonces la publicidad hace referencia a que las personas pueden presenciar la celebración de la vista pública. Varias disposiciones legales en, en nuestro Código Procesal Penal se refieren a este principio de publicidad. También así está considerado en la Constitución de la República y algunos tratados y convenciones internacionales. De tal manera que para ustedes, habiendo estudiado eso con anterioridad, no es nada nuevo. Pero vamos a hacer alguna referencia obligada de esas disposiciones, principalmente las del Código Procesal Penal. El artículo 1, inciso primero del Código Procesal Penal regula que ninguna persona puede ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme dictada en juicio oral y público, llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, en este código y demás leyes, con observancia estricta de las garantías y, y derechos previstos para las personas. Entonces, eh, ese es en relación con el artículo 1 del Código Procesal Penal. Es decir, ninguna persona puede ser condenada a una pena, ni sometida a una medida de seguridad, si no es sometida a un juicio oral y público. Es decir, este es fundamental. Después, en el artículo 6 del mismo Código Procesal Penal, hace referencia a la presunción de inocencia y regula que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y será tratada como tal en todo momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio oral y público. Es decir, en esta disposición, la culpabilidad se demuestra precisamente en el momento de la celebración de la vista pública, que es el momento por excelencia del juicio, del juicio. Es decir, en el que hay eh, en el que hay la producción de la prueba de parte de la acusación y de parte de la defensa para establecer al final si se puede demostrar que el sujeto es culpable del hecho que se le atribuye y en consecuencia responsable del mismo. Pero debe ser en juicio oral y público. En el artículo 369 regula que la audiencia será pública, pero el tribunal podrá, mediante resolución fundada, decretar de oficio o a solicitud de parte que sea privada, parcial o totalmente, cuando así lo exigiere razones de moral pública, la intimidad
la seguridad nacional o el orden público lo exijan o esté previsto por una norma específica. Quiere decir que la regla general es que la audiencia deba celebrarse en forma pública, es decir, eh, oral y pública, y que excepcionalmente entonces puede tener restricciones, o sea, celebrarse en forma privada toda la audiencia o una parte de la misma, es decir, en forma total o en forma parcial. Entonces, eh, esta es la orientación fundamental del 369, en donde clasifica que primero el juicio debe ser oral y público en el momento de la celebración de la audiencia. Segundo, que, eh, que para que pueda ser esa, que para que la audiencia sea privada, ya sea parcial o totalmente, es necesario que el juez fundamente la resolución por medio de la cual se va a determinar que la audiencia será privada. Entonces, observe usted que en este caso eh, no es indispensable que que la parte interesada lo solicite, aunque puede solicitarlo. El juez puede decretarlo en forma oficiosa, es decir, puede determinar que la audiencia sea privada, parcial o totalmente, de conformidad a los motivos que la misma disposición nos está señalando, sea privada, parcial o totalmente. El tribunal, dice la segunda parte de la misma disposición del 369, el tribunal podrá imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de la audiencia. Primero, entonces, en este requisito, además de la posibilidad que el juez tiene de decretar de oficio a petición de parte que la audiencia sea privada, también cuando por algunas razones el, el, el juez considera de que las partes deben mantener reservas sobre eso, que no deben hacer publicidad sobre el contenido de la audiencia, entonces eh, ordena a las partes, al defensor, al fiscal, la reserva del caso. La reserva del caso, es decir, eh, como una obligación de las partes para que no hagan publicidad sobre lo que ha sucedido, lo que han tenido conocimiento en esa audiencia. Pero esa orden debe constar precisamente en el acta de la audiencia de vista pública. El principio de publicidad permite que toda persona pueda presenciar la actividad procesal. Es decir, es amplio el principio de publicidad. Toda persona puede presenciar la actividad procesal y tener conocimiento sobre los fundamentos de la sentencia, conocer sobre el debate, los fundamentos que presenta cada una de las partes y los actos y los actos procesales que se han realizado precisamente en la audiencia, lo que permite que la sociedad, es decir, la sociedad, realice un control de la actividad jurisdiccional. Es decir, la sociedad, al tener acceso
a esa audiencia de vista pública, conoce los medios probatorios que se produjeron en la celebración de la vista pública. Conoce los alegatos de que hizo uso el acusador, el defensor y los demás que han participado en, en dicha audiencia. Tiene conocimiento sobre el interrogatorio que se hizo a los testigos en la celebración de esa audiencia. Entonces, eh, entonces la sociedad, es decir, así en general, conoce y entonces ejerce de alguna manera o permite que la sociedad controle la actividad jurisdiccional, porque se da cuenta sobre la verdad de los hechos planteada en ese momento de la vista pública. Usted ve, eso permite de que para el juez, sabiendo de que tiene la presencia de miembros de la sociedad que no están solamente las partes, entonces tiene mucho mayor cuidado, ¿verdad? Mucho mayor cuidado para evitar cualquier arbitrariedad. Es decir, tienen que fundamentar su resolución, basarse en las normas y no actuar en forma ilegal o en forma arbitraria. Es decir, porque sabe que se va a publicitar, porque la publicidad comprende esa presencia de las partes y de particulares ajenos a la, a la vista pública, pero también permite la publicidad en los diferentes medios. Que el juicio sea público es una característica esencial del proceso acusatorio. Eh, Eso es propio del proceso acusatorio. Ustedes recuerdan, mediante el proceso, el sistema inquisitivo, toda la actividad que se desplegaba era de orden secreto. Es decir, eh, solo tenía conocimiento el que estaba haciendo el juzgamiento, ¿verdad? Entonces, y recibiendo la prueba como él consideraba que debiera de recibirla, sin que hubiese inmediación por parte de los demás, sin que tuviera conocimiento por parte de los demás. Se declaraba ante el juez, pero solamente ante el juez, y, y después el juez valoraba la prueba que había recibido, normalmente en forma escrita y acumulada en un expediente. Que el juicio sea público es una característica entonces esencial del proceso acusatorio y eso permite el conocimiento por la ciudadanía, participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Por eso es que estamos hablando de que ese, esa característica de ser público permite la vivencia solamente en un país democrático. En un país de otro tipo, que no es democrático, entonces lo que sucedería era que el secretismo es fundamental para ellos porque no tienen conocimiento sus ciudadanos. De lo anterior, entonces, comprendemos que hay razones de orden doctrinario y legal que adoptan la publicidad como regla general del proceso penal. Y en contraposición está que la audiencia puede ser privada, parcial o total, mediante resolución fundada del juez. Esas son las ideas fundamentales. De ahí que podemos decir
que hay una publicidad denominada publicidad externa. Significa que, que esa publicidad tienen derecho a accesar, a conocer todas aquellas personas que lo quieran hacer, aunque no están vinculadas con el proceso. Es decir, esas personas, mediante la publicidad externa, las personas, ese es un derecho de todos los ciudadanos y pueden perfectamente asistir a la audiencia de conformidad a esta idea, aunque no están vinculados al proceso. O sea, un proceso público para toda la ciudadanía. Esa es la máxima aspiración de la publicidad, que todas las personas tengan conocimiento sobre la forma en que se administra la justicia. Es decir, oyendo cuando asiste a la audiencia. Y la publicidad interna se refiere a que las partes y las demás personas que participan en la audiencia únicamente son los que pueden estar conociendo sobre la forma en que se está desarrollando la audiencia. Es decir, es para esta publicidad interna es para todos los involucrados en el proceso, con el propósito de alcanzar un proceso justo y una defensa eficaz. La publicidad permite que los defensores, los acusadores, conozcan los medios presentados que se están produciendo, el juez que conozca esos medios probatorios y además de eso que le permitan ir racionalizando y valorando los medios probatorios producidos y cada uno de los actos que se realizan en, eh, en la celebración de esa audiencia de vista pública. Entonces también se habla de una publicidad inmediata. Entonces, esa publicidad inmediata, si ustedes observan, se refiere para los que asisten a la audiencia en forma física, presente. Entonces, esto es en relación a cómo se realiza la publicidad. Si en la sala de audiencias los que asisten tienen conocimiento de lo que está sucediendo en el proceso. Entonces nosotros hablamos de una publicidad inmediata. Es decir, los que asisten conocen sobre la forma en que se ha desarrollado esa audiencia o que se está desarrollando esa audiencia. A eso le denominamos nosotros publicidad inmediata. Y entonces quiere decir que si hay una publicidad inmediata, habrá otra publicidad denominada mediata. Y esa es la que se logra por un medio de comunicación, como la televisión, la radio y cualquier otro medio que sirva de información sobre cuando se está dando a conocer los avances o la situación, el resultado de la celebración de la audiencia, los incidentes que se presentaron en la audiencia. A eso le llamamos publicidad mediata, es decir, se conoce por los medios de comunicación. Lo normal entonces, lo que quiere el legislador constitucional y los tratados internacionales es que el juicio sea público. Esa es una característica esencial que se defiende en un país democrático, que el juicio sea público. Y algunos han dicho no solo el juicio, sino también el proceso penal debe ser público. Todo el proceso penal debe ser público. Entonces, y evitar la secretidad, es decir, que se tenga conocimiento en otros lugares, esto que se tenga conocimiento sin andar escondiendo que actos procesales se van a realizar.
Entonces, como quien dice, que haya transparencia en la administración de justicia. El principio de publicidad tiene dos funciones. Primero, proteger a las partes para que con el control público el juez se vea obligado a definir las cuestiones tal como se determina en la ley. Es decir, cuando el proceso es público, las partes están garantizadas en la medida que todos tienen, tienen conocimiento de él, y que si las decisiones son erróneas o son arbitrarias, las personas pudieran detectar perfectamente algún interés parcial que pudiera tener el juez en la toma de decisiones, o la actitud del juez para resolver alguna clase de incidentes que se presenten en la celebración de la vista pública. Esto es bueno para que la sociedad tenga confianza en la administración de justicia. Eso permite que la gente, al tener conocimiento, que observar mediante esa publicidad, que en la administración de justicia realmente cualquiera puede observar la forma en que se desarrolla esa actividad, entonces perfectamente se siente como que el público que tiene conocimiento por ese principio de publicidad, por esa publicidad en que se desarrolla la audiencia, entonces le va a permitir garantizar el resultado que la parte espera, que la parte espera. Es decir, el control público sirve para la protección de las partes en su posición y en sus pretensiones. En segundo lugar, mantiene la confianza de la sociedad en sus jueces. Esa es otra característica. ¿Por qué? Porque al, al darse cuenta de que realmente las cosas se están desarrollando en la forma que la ley establece, y que los jueces son íntegros en sus decisiones, entonces le permite, mediante la publicidad, le permite conocer a los ciudadanos, y entonces los ciudadanos eh, mantienen la confianza en, en sus jueces. Los jueces deben merecer confianza, y merecen confianza por la forma, por su rectitud que desarrollan frente a la sociedad, que escucha la forma como se ha desarrollado una audiencia. Esa es la idea esencial. Entonces, el principio de publicidad tiene dos funciones: proteger a las partes para, con, con respecto al control público. Es decir, el control público permite una protección a las partes, la certeza de que el juez no va a actuar con arbitrariedad. Y en segundo lugar, mantiene la confianza de la sociedad en sus jueces, porque los conoce, porque se da cuenta cómo es la forma que ellos administran justicia. Entonces, esa idea es una idea central, así somera, de lo que es el principio de publicidad en la celebración de la audiencia de vista pública y en general en el proceso penal, que está garantizada, decíamos, por principios constitucionales, por el derecho internacional y además de eso por el Código Procesal Penal. Pero el principio de publicidad tiene límites o restricciones. Tiene límites o restricciones. Las restricciones eh, son de orden, como dice la misma disposición que leímos del artículo 369. Las restricciones son por motivos de moral pública, por motivos de orden público, por motivos de seguridad nacional
por interés de la vida privada de las personas, la protección de la vida de las personas. Esas son esencialmente algunas uh, las, la- las restricciones que señala el mismo artículo 369. Entonces decimos, pero en nuestra legislación observamos que estas razones o restricciones de orden moral o pública, ¿a qué se refiere? Esas razones o de la intimidad, esas razones de orden moral o pública, de la moral pública. Es decir, en la audiencia de vista pública, recordemos nosotros casi siempre algunos tipos penales, por ejemplo, con los delitos eh, de violación. Esos tipos penales casi siempre resulta que la única persona que puede declarar sobre los hechos o que declara generalmente sobre los hechos es, es la víctima. Entonces, si el juez, por ejemplo, permite que la celebración de la vista pública sea pública, como lo dice su nombre, entonces podrán accesar todas las personas que quieran accesar. Pero en ese sentido, como usted observa, al declarar, la víctima va a declarar sobre su mismo hecho, sobre un hecho vergonzoso que sucedió y que se realizó sobre su persona. Nadie está en condiciones eh, con libertad de declarar sobre un hecho de esa naturaleza. Es decir, cuando se emplea violencia sobre la persona para accesar, por ejemplo, carnalmente sobre ella, o cuando han habido abusos deshonestos, cuando se trata a veces de incluso de menores o, o personas que, que no son menores, que son personas mayores, pero que realmente relatar los hechos produciría perturbación en la misma persona y, y, y tal vez la gente frente al público, todavía esa perturbación en cuestiones de orden emocional son todavía más gravosas para la persona que está declarando. Entonces, el juez en ese caso debe valorar y debe fundamentar las razones que él tiene y decir, expresar las razones que él tiene, ya sea que lo haga de oficio o a petición de parte, tomar la decisión de que la vista pública va a ser de carácter privada. Y puede suceder que él diga que sea de carácter privado en forma parcial. Por ejemplo, solo en el momento en que la víctima va a declarar. O pudiera ser que declare eh, que va a ser privada en su totalidad, es decir, desde el inicio de la celebración de la vista pública. Es una decisión que el juez debe fundamentar según el caso. Entonces, eh, nosotros observamos que cuando hay probabilidades de que se resulten declaraciones o actuaciones, actos procesales que pueden violentar la intimidad de la víctima o de cualquier otra persona que va a participar en esa audiencia, es necesario que el juez fundamente y declare que la audiencia no va a ser de carácter público, sino de carácter privado, ya sea en forma parcial o en forma total. Cuestiones de orden público. Es decir, cuando hay alguna incidencia o alguna alteración que pueda suceder al permitir, por ejemplo, que ingresen personas
que están vinculadas de alguna manera con el hecho, en el sentido de que en esos casos, por ejemplo, que la defensa se trata que el imputado sea una persona que, que lo que ha realizado se le está atribuyendo es un delito de carácter político. En esos casos, por ejemplo, siempre hay un grupo de personas que lo apoya y otro grupo de personas que no están de acuerdo con la conducta que él ha realizado. Frente a eso, el juez debe valorar si ese tipo de, de, de audiencia debe limitarla, debe limitarla y ordenar que, que la audiencia no sea pública, sino que sea privada. Nosotros tenemos en nuestra legislación algunas disposiciones, algunos tipos penales que nos van dando la idea de cuándo es que el juez puede actuar eh, ordenando que la audiencia sea privada. Existen tipos penales referentes a actos que alteran el orden público. Esos son los denominados desórdenes públicos, descritos en el artículo 348 del Código Penal y el 348A también del Código Penal. Si ustedes eh, observan ese artículo 348, cuando dos o más personas alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellos circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Entonces, este indudablemente es un hecho punible que altera el orden público. El juez debe valorar si se está en esa situación y eso es lo que hay que examinar para poder fundamentar su decisión. El 348A dice que la pena será de 4 a 8 años de prisión cuando, si con los hechos descritos en el artículo anterior, o sea, los desórdenes, se obstaculizare o se impidiere lo siguiente. Número 1, la celebración o el normal desarrollo de una audiencia judicial o el acceso a un juzgado, tribunal o centro judicial. Esto principalmente es lo relacionado es decir, las personas realizan ese tipo de actos relacionados en el 348 con el propósito de hacer algunos actos de presión sobre el juez o tribunal a efecto de obtener la resolución que se pretende, ya sea condenando a alguien o que quieran que su propósito sea absolver a alguien, pero ejercen ese tipo de actos o desórdenes públicos. Si se realiza cualquiera de estos actos, especialmente lo descrito en el 348A número 1, o sea, cuando dos o más personas alteran el orden público, obstaculizando vías públicas o los accesos, impidiendo la celebración o normal desarrollo de la vista pública. Este es uno de los motivos que el juez puede fundamentar su resolución para quitar el carácter de público del desarrollo de la vista pública. Entonces, también nosotros tenemos los artículos 350
relacionados y siguientes relacionados con los delitos relativos a la existencia, seguridad y organización del Estado, atentados contra la integridad y existencia del Estado. Entonces, en esos tipos penales pudiera resultar la necesidad de que si hay una persona involucrada y relacionada de alguna manera con esos tipos penales, que a lo mejor se desconoce quién es la persona, entonces pudiera resultar de que esas personas interesadas generaran un tipo de problema que sería imposible poder controlar y resolver si el juez ordena que se celebre la vista en forma pública y permita el ingreso de personas extrañas y que no sean las partes las, las que van a estar en la celebración de la audiencia. Entonces, si ustedes observan, eh, existen otras disposiciones, como la idea de que dice que también puede declararse y cuando esté previsto en la ley que la audiencia no se puede celebrar en forma pública. Si ustedes examinan el artículo 437, número 3 del Código Procesal Penal, en el procedimiento especial contra las personas que no tienen eh, capacidad de culpabilidad, que no comprenden que han realizado el hecho y no comprenden el carácter ilícito del mismo. Entonces se celebra una audiencia de vista pública, un procedimiento especial regulado en la disposición que les acabo de mencionar y las demás disposiciones en ese mismo capítulo. El juez está celebrando en ese momento una audiencia de vista pública para el solo efecto de imponer una medida de seguridad. Entonces, por tratarse realmente, en este caso, de reglas especiales, cuando la persona a quien se le está atribuyendo el hecho no tiene capacidad de culpabilidad, porque al momento de la realización del hecho no comprendía el carácter ilícito del mismo, por grave perturbación de la conciencia, desarrollo psíquico retardado. Entonces, enfermedad mental. Si, si en ese momento el juez va a celebrar esa vista pública de conformidad, entonces a ese artículo que les mencionaba, 437 del Código Procesal Penal, reglas especiales en juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad a partir del artículo 436 hasta el artículo 438. Y ustedes observen el 437, número 2, dice que en el juicio se observarán las reglas especiales siguientes. Esto abiertamente lo dice con toda claridad. Número 3, el juicio se realizará a puerta cerrada y sin la presencia del inimputable, cuando su estado imposibilite el normal desarrollo de la audiencia. Es decir, comprende dos partes. Número 3,
Primero, el juicio se realizará a puerta cerrada. Esa puerta cerrada es decir, cero publicidad, totalmente sin publicidad. Se realizará a puerta cerrada, ¿verdad? Es decir, sin la presencia de otros que no sean las personas que menciona la misma disposición, el defensor, eh, el fiscal, el juez y las demás personas que hubieran sido convocadas, pero restringiendo cualquier otra persona que no tenga ninguna intervención directa, directa en el proceso. Es decir, eso es. Entonces, eh, en relación con algunas disposiciones que ustedes deben de leer para establecer esas razones, son, por ejemplo, el 184, 186, 348, 348A, 350 y siguientes, y el 437, número 3, a que acabo de hacer referencia. El inciso segundo del artículo 300, 369. El tribunal podrá imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de audiencia. Observen ustedes, esto se refiere a las partes intervinientes. Es decir, aquí no es en relación con el público, sino que al defensor, al fiscal, al actor civil, si actúa actor civil, querellante, si hay querellante. Entonces, el juez le dice que se ha decretado reserva del caso, y que en virtud de esa reserva, ellos no pueden comunicar sobre los hechos que se han presenciado en esa audiencia o que han conocido con motivo de la misma. Pero además de eso, debe dejar constancia de la de esa de esa orden que él pronunció para reservar como reserva judicial imposición a las partes intervinientes para que ellos no puedan comunicar los hechos ni a la prensa ni a la prensa escrita o pronunciamiento de cualquier naturaleza. No pueden hacerlo. Entonces, eh, entonces, esa reserva que ha ordenado el juez debe constar en el acta que se levante para los efectos de, eh, con motivo de la celebración de la audiencia de vista pública. Es decir, eso es en relación con la publicidad y las restricciones que, que hay en esa, que puede ordenar el juez, tanto para que no ingresen personas particulares, como para que las partes deben de abstenerse de hacer del cimiento lo que han observado o de que tengan conocimiento sobre esa audiencia. Entonces, decimos
La regla general, repitiendo, la regla general es que la audiencia debe ser pública. Esa es la regla general. Si hay razones de orden moral público, razones de orden público, de seguridad nacional, o que esté previsto en la ley, entonces el juez puede ordenar que la audiencia sea privada. Entonces, vean ustedes, de alguna manera, lo de la publicidad es una garantía, pero por las razones también, vean ustedes, deben ser valoradas. Razones deben ser fundamentadas para tomar la decisión de que la audiencia deje de ser pública. Desde luego hay afección, alguna garantía, pero una afectación que está fundamentada también en la ley. De ahí que el principio de publicidad, la publicidad no es absoluta, sino que esa publicidad debe entender en la medida que no se encuentren estas posibles restricciones que el juez, puede ordenar por esos motivos, por motivos de moral pública, intimidad, orden público, seguridad nacional. Entonces, esas son las razones y esas debe de fundamentarlo el juez, debe decirlo cuando tome esa decisión y decir los motivos por los cuales esta audiencia será privada son estos y estos, motivarlos en cada uno de los casos. Entonces quiero que con eso este artículo está muy vinculado, el 369 sobre la publicidad, está muy vinculado con la oralidad. Es decir, porque las partes y todo lo que suceda en la audiencia, ustedes observen que todos los actos procesales son realizados en forma oral para que los puedan escuchar todos. Y entonces, así lo dice, hasta la incorporación de los actos, de la incorporación al juicio por su lectura. Es decir, hay que darle lectura a los actos y escuchar que, de conformidad al artículo 372, incorporados al juicio por su lectura, los actos urgentes de comprobación, practicados conforme a las reglas de este código, es decir, a las reglas a que se refiere el artículo 180, por ejemplo. Los que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible, de conformidad al artículo 305. Entonces, las declaraciones o dictámenes producidos por comisión informes cuando el acto se haya producido por escrito conforme lo previsto en este código. Es decir, si es una prueba que no se va a producir en el momento de la vista pública, entonces lo que hay que proceder es a darle lectura, para que, por lo menos por la lectura, porque ya no se pueden producir en el momento de la vista pública, entonces por su lectura se tenga conocimiento en forma oral y pública. La lectura la van a escuchar todos los que están en la celebración de esa vista pública. Entonces, y el último inciso dice ese 372, todo otro elemento de prueba que se pretende introducir al juicio por su lectura para que tenga validez debe hacerse previa autorización del tribunal, oyendo a las partes a quienes afecte la incorporación. Es decir, escuchando y que opinen sobre esa decisión.